Con su permiso, señora presidenta. Gilberto Bosques Saldívar fue profesor, periodista, político y diplomático mexicano. Como cónsul general de México en Francia, de 1939 a 1944, ayudó a huir a más de 30,000 personas de los regímenes franquista y nazi, poniendo a salvo a refugiados españoles republicanos, judíos franceses, libaneses, entre ellos líderes políticos europeos de oposición y miembros de la resistencia antifascista, ofreciéndoles residencia y nacionalidad mexicana. Gilberto Bosques es conocido como el Schindler mexicano, en alusión al empresario alemán Oskar Schindler, que salvó a cientos de judíos del holocausto nazi. Nació en Chiautla de Tapia, Puebla, el 20 de julio de 1892. Participó en la rebelión de Aquiles Cerdán en 1910, al inicio de la Revolución. Tras el triunfo de la Revolución, se hizo político. En 1934, como diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados, respondió al primer informe de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. En 1939, cuando la República Española cayó y la Segunda Guerra Mundial se extendía sobre Europa, el presidente Cárdenas lo nombró cónsul general en París. Su misión real era convertirse en un enviado personal del presidente de México en Europa. Gilberto Bosques salió de París cuando la ciudad estaba a punto de ser tomada por los alemanes y con amplias instrucciones para establecer el consulado donde así conviniera. Su primera ocupación fue defender a los mexicanos residentes en la Francia no ocupada, pero pronto protegió también a otros grupos. Apoyó a libaneses y a refugiados españoles que buscaban huir de los nazis. Era tan grande la afluencia de refugiados que buscaban una visa mexicana que Bosques arrendó los castillos de Reynardé y el de Montgrand para convertirlos en centros de asilo mientras se arreglaba su salida hacia México. Poco a poco fueron saliendo los exiliados, a los cuales el gobierno mexicano les otorgaba de inmediato la nacionalidad mexicana en caso de que quisieran adoptarla. Gilberto Bosques amplió su apoyo a los refugiados antinazis y antifascistas, ya que al concederles visas mexicanas las autoridades francesas los dejaban salir del país. Más complicado fue el caso de los judíos, pues el consulado ocultó, documentó y les dio visas a un gran número de ellos. Finalmente, México rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno de Vichy. Poco después, el consulado fue tomado por tropas de la Gestapo y, violentando las normas diplomáticas, a Bosques, su familia y al personal del consulado los llevaron a Alemania, recluyéndolos en un hotel prisión. Pasado poco más de un año, serían intercambiados por prisioneros alemanes en un acuerdo con el presidente Manuel Ávila Camacho. Bosques regresó a México en abril de 1944. Miles de refugiados españoles y judíos lo esperaban en la estación del ferrocarril de Buenavista para recibirlo. Tras la guerra, Bosques fue designado embajador de México en Portugal, Finlandia, Suecia y de 1953 a 1964 en Cuba. Su nombre se encuentra grabado en los muros del recinto del Congreso del Estado de Puebla desde el año 2000. El 4 de junio del 2003, el gobierno austriaco en el Distrito 22 de Viena impuso a una de sus calles el nombre de Paseo Gilberto Bosques. De esta manera, el gobierno de Austria honró la memoria del ilustre diplomático mexicano, quien ayudó durante la Segunda Guerra Mundial a salvar a muchos austriacos del poder nazi. En 2010, la cineasta Lilia Lieberman realizó el documental Visa al Paraíso, el cual fue producido en México. El 14 de diciembre de 2011, el Senado de la República aprueba la creación del Centro de Estudios Internacionales que lleva su nombre. Sin duda alguna, Gilberto Bosques Saldívar merece ser reconocido en su país, pero también ser ejemplo para las futuras generaciones. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el muro de honor de este Palacio Legislativo el nombre de Gilberto Bosques Saldívar, así como realizar la edición especial de un libro con su biografía. Es cuanto.